Ambientada en el viejo oeste, la película comienza con un pistolero llamado Emmett que duerme plácidamente en una choza abandonada hasta que es sorprendido por un trío de bandidos. Pese a ser superado en número, Emmett se las arregla para hacerles frente, fusilando al que entra a la choza, al igual que a los que le disparan desde afuera, y así se hace de un par de caballos con los que prosigue su viaje hacia el pueblo de Silverado. Desde las dunas desérticas hasta las cadenas montañosas, el pistolero reconoce todo tipo de paisajes. Su larga travesía lo lleva a toparse con Padem, un hombre abandonado en el desierto después de haber sido asaltado y dado por muerto. Al escuchar su historia, Emmett se apiada de él y se convierte en su compañero. Después de todo, ambos fueron asaltados y vivieron para contarlo. Parece que el destino los unió. Al detenerse en un pueblo, Padem ve al bandido que le robó su caballo. Con las pocas monedas que le dio Emmett, toma el revólver más oxidado de la armería y fusila al matón. El enfrentamiento llama la atención de Koff, un antiguo socio criminal de Padden, que lo invita a su pandilla para revivir los viejos tiempos. Sin embargo, por algo Padden dejó esa vida atrás y piensa mantenerse fiel a su juramento, así que declina la oferta. En su lugar sigue cabalgando junto a Emmett con destino a Turley, su próxima parada antes de Silverado. Una vez en el pueblo, pasan por la taberna para comer y recargar energías. En eso presencian cómo el dueño del establecimiento le falta el respeto a Johnson, un vaquero de color. Si bien él solo desea descansar, un tabernero envía a un par de matones a echarlo. Craso error, porque el vaquero sabe muy bien cómo defenderse. Por desgracia, lo único que consigue a cambio es que el sheriff Langston lo expulse del pueblo, más allá de que Emmett y Padden intentan defenderlo. Antes de irse, Johnson se toma el trago que ganó con el sudor de su frente. Tras esto, Langston se dirige a Emmett y Padden y debido a su condición de forasteros, les pregunta por qué motivo visitan Turley. El protagonista responde que está buscando a un hombre en específico y le describe su aspecto. Pues bien, el sheriff sabe dónde está ese hombre, en la cárcel. Se trata de Jake, un jovencito lleno de energía que Emmett conoce mejor como su hermano. Resulta que Jake fue arrestado por matar a un hombre en defensa propia, aunque el jurado no piensa lo mismo y por eso lo condenaron a la horca. Emmett finge lamentarse por su destino, pero por supuesto que no planea dejar que suceda. Si bien apoya su idea, Padden no planea ayudarlo, debido a que no quiere perder su racha como buen ciudadano, algo que el protagonista respeta. Para ser alguien que quiere mantenerse limpio es de mecha bastante corta, y es que al dirigirse al bar a tomarse un último trago con Emmett se topa con el otro asaltante que le robó su sombrero. Naturalmente lo recupera a base de plomo, y así termina en la misma celda que Jake. Al amanecer, el ayudante de sheriff se sorprende por la ausencia de Jake, mientras que Padden se hace el desentendido. Cuando el oficial lo esposa a los barrotes creyendo que Jake está debajo de la cama, el jovencito lo noquea desde el abrigo de Padden. Vaya jugada. Asimismo, Langston descubre la plataforma de la horca en llamas, cortesía de Emmett. Enseguida, los oficiales abren fuego contra los prófugos, aunque el protagonista aparece al rescate con un par de caballos para sus colegas. Los oficiales no se rinden y se lanzan a su persecución por las colinas. Enseguida, un tirador se prepara para dispararles con su rifle, pero alguien dispara a las rocas debajo de él y termina perdiendo el control. Johnson se ha unido a la fiesta y ante su increíble puntería, el sheriff ordena la retirada. Gracias a su carta de presentación, Johnson es aceptado en el grupo de Emmett. Ahora siendo 4 pistoleros, parten hacia Silverado, topándose en el camino con una caravana de colonos cuya caja de dinero ha sido robada. Ya que el asalto fue reciente, Emmett, Padden y Johnson se proponen a darles caza a los bandidos, mientras que Jake se queda con los colonos como garantía de que volverán con el dinero. Al llegar al campamento de los ladrones, Emmett se hace pasar por otro bandido y afirma que acaba de robar el banco de Turley, así que tiene una cuadrilla de agentes sobre sus talones. Los bandidos no le creen hasta que escuchan el primer disparo. Creen que son los oficiales, pero en realidad se tratan de Johnson y compañía. En medio del caos, el protagonista y Padden, que fingía estar muerto sobre su montura, liberan a todos los caballos, provocando una estampida que aprovechan para huir con la caja de dinero. De esa manera, regresan con los colonos como héroes y los escoltan hacia su destino. En el trayecto, Johnson le cuenta a sus compañeros que sus ancianos padres viven cerca de Silverado.
y es por esa razón que él se separa del grupo en cierto punto del viaje, no sin antes desear que sus caminos vuelvan a cruzarse algún día. Por su parte, Paden se interesa en una campesina de la caravana llamada Hannah, que acaba de enviudar recientemente. Tampoco es como que quisiera demasiado a su difunto marido. Por ella, el pistolero decide quedarse con los colonos, mientras que Emmett y Jake continúan con su misión personal. Finalmente ambos llegan a Silverado, donde se reencuentran con su hermana Kate y su cuñado JT y su pequeño sobrino Oggy. A su vez, Johnson llega a la granja de sus padres solo para encontrarla en ruinas. Con el corazón roto, su padre Ezra le informa que su rancho fue incinerado por un terrateniente abusivo, que poco le importó su título sobre la propiedad. Peor aún, su madre cayó enferma y si bien pudo enviarle una carta, murió hace un par de meses. Desde entonces, Ezra vive como un indigente en una cueva perdida entre las colinas. De vuelta en casa de Kate, JT pone al día a los hermanos pistoleros, anunciándoles que el ranchero Ethan McKendrick está tratando de mantener el control del ganado a campo abierto, con lo cual quiere dominar toda la región con sus enormes manadas de ganado y comprando las tierras de sus vecinos a precios ínfimos. Todo aquel que se niegue verá su propiedad destruida como Ezra. En la siguiente escena presenciamos la llegada de Paden al pueblo de Silverado y en la taberna conoce a Stella, la gerente que trabaja a las órdenes del sheriff de la aldea, Cobb. Qué pequeño es el mundo. Paden no le creyó a su colega cuando él le dijo que también estaba reconduciendo su vida. Bueno, ahora le toca tragarse sus palabras. A las afueras del pueblo, Johnson confronta a los secuaces de McKendrick en defensa de su padre. Su acto de valentía le sale bastante caro, ya que al amanecer los secuaces del ranchero asesinan a sangre fría a Ezra, quien se negó a decirles que su hijo estaba en la cueva. Johnson se despierta alarmado por el disparo. Desafortunadamente, los asesinos ya se dieron a la fuga y dejaron atrás el cadáver de su padre. Mientras tanto, en la taberna, Cobb conoce oficialmente a Emmett, mas ya sabía de él desde hace mucho. Resulta que años atrás, Emmett mató al padre de McKendrick en un duelo y fue a prisión. A su salida, el joven McKendrick contrató a los hombres que intentaron matarlo en la choza después de su liberación. Más allá de esto, el sheriff reconoce que no da problemas. En su lugar, se concentra en sus quehaceres en la taberna, como despedir al actual jefe de sala y ofrecerle su puesto a Paden como muestra de confianza. Furioso, el anterior jefe de la sala intenta dispararle a Cobb, quien es mucho más veloz y lo fusila de un balazo, causando el descontento de Stella. Aún con el cadáver en el suelo, un famoso apostador, conocido como Slick, llega al bar con la intención de hacer mucho dinero, así que Cobb lo remite a su nuevo subordinado, Paden, quien ni siquiera ha aceptado su oferta. No muy lejos, Johnson se reencuentra con su hermana Rae, la cual abandonó la granja y se convirtió en la amante de Slick. Pese a que no quería ver a su hermano porque él los abandonó primero, la muerte de su padre los une en el dolor. Durante una celebración de los colonos por su nuevo asentamiento, los forajidos de McKendrick se presentan a balazos, dejándoles claro que ahora le rinden cuentas al ranchero. Hablando de él, Emmett por fin se cruza en el pueblo con el dichoso Ethan McKendrick, el cual palidece al verlo, pues creía que seguía pagando condena. Ante su hipocresía, el protagonista le devuelve el caballo que le pertenecía a uno de sus mercenarios que envió para matarlo. Fastidiado, Ethan le ordena a su capataz Cobb que acabe con Emmett y compañía. Por consiguiente, el sheriff se dirige a Paden y le comenta que sus nuevos amigos están causando problemas en Silverado. Tampoco quiere que haga algo al respecto. Al contrario, le ordena que se mantenga neutral en el momento del conflicto, a lo que él accede porque no quiere involucrarse en más batallas. Durante una práctica de tiro a las afueras del pueblo, Emmett es sorprendido por los hombres del sheriff, los cuales le pasan por encima con sus caballos. Cuando se disponen a rematarlo, Johnson les dispara a los forajidos desde una colina y obliga al resto a huir. Tras esto, se encarga de cuidar a Emmett en su cueva. Asustado por su hermano, el pistolero trata de levantarse, aunque sus heridas se lo impiden. Por tanto, Johnson se compromete a buscar a su hermano. Ya en la aldea, reconoce que los secuaces de Ethan lo detendrán al momento, por lo que no tiene otra que recurrir a su hermana, quien a su vez convence a Slick. Este afirma haber concretado una reunión con Jake detrás de la iglesia, mas Johnson se topa con ese lugar con Cobb y su comitiva. Cayó en una trampa. Mientras que Jake se revuelca en un granero con una chica, Johnson recibe una paliza por él. Los matones le ofrecen su libertad a cambio del paradero de Emmett, cosa que por supuesto él se niega a entregar.
Paden lo encuentra poco después en la cárcel, donde el tirador, a pesar de su encierro, se niega a decirle nada sobre Emmett, dado que ahora trabaja con Cove. Apenado, Paden le informa a Rae que su hermano es demasiado necio y eso podría valerle la muerte. Enterada de la traición de Slick, Rae le quita su cuchillo disimuladamente. Al mismo tiempo, Jake regresa a casa de su hermana, donde ella y su familia están siendo amenazados a punta de pistola. No suficiente con capturar a Jake, los forajidos empiezan a incinerar la casa, provocando la furia de JT, quien se defiende valientemente hasta que un balazo lo pone a dormir. Si bien los matones noquean a Kate, el pequeño Augie logró ver sus rostros detrás de las bandanas. En consecuencia, ellos deciden secuestrarlo. Cuando Paden salva a Kate de las llamas, esta se lamenta de que los forajidos se llevaron a su hijo y a su hermano. Indignado, Paden le indica a Cove que se ha pasado de la raya y que no piensa ser cómplice de este caos. Como todo un cobarde, el alguacil corrupto amenaza con matar a Stella si él se pasa al otro bando. En paralelo, un forajido arrastra a Rae hasta la celda de Johnson y pretende abusar de ella en sus narices. Entonces la mujer lo ataca con el cuchillo oculto. Pese a que ella se lleva un balazo, su hermano logra acabar con el matón y usa sus llaves para liberarse. En la taberna, Stella le hace entender a Paden que debe hacer justicia en Silverado. Cuando el hombre muestra preocupación por ella, Stella le recuerda que Ethan y Cove no pueden hacerle daño si están muertos. Su conversación es interrumpida por la llegada de una herida Rae, cuyo hermano vuelve a la cueva y le informa a Emmett de los acontecimientos recientes. En cuanto escucha que secuestraron a su hermano y a su sobrino, el protagonista se quita los vendajes y se coloca su pistolera. ¡Hora del contraataque! Enseguida, Emmett y Johnson se dirigen a la mansión de Ethan y Paden se les une en el camino. Juntos provocan una estampida de ganado que utilizan como escudo para enfrentarse a los guardias del terrateniente. Mientras que Johnson y Paden pelean en el exterior, Emmett irrumpe en la mansión en busca de sus seres queridos, acabando con todo aquel que se le interpone. Si bien logra rescatar a Augie, este luce muy triste y le revela que Jake trató de huir un poco antes. Desgraciadamente se cayó de su caballo y fue a parar a un risco. Aún así, al pistolero se le hace difícil creer que su hermano, un experto jinete, murió de esa forma. Razón no le falta, porque todo este tiempo Jake estuvo escondido en el establo y salva a Paden de un forajido. Al ver que su hermano está vivo, Emmett se retira con sus colegas, resultando en una misión exitosa. Enterados de esto, Cove, Ethan y sus secuaces preparan el pueblo de Silverado para una guerra inminente. Lejos de causar un escándalo, los cuatro pistoleros dejan a Augie en un lugar seguro y toman rumbos distintos. En cuanto a Stella descuida a la moribunda Rae, Slick se cuela en el recinto y la mantiene bajo amenaza en espera de su salvador. Al mismo tiempo, Jake causa un escándalo entrando a la taberna, buscando llamar la atención de los subordinados de Cove. Dos pájaros de un tiro, nunca mejor dicho. A su vez, Johnson aparece al rescate de su hermana y finge que todo está bien con Slick. Cuando este trata de atacarlo, Johnson lo somete con facilidad y lo apuñala con su propio cuchillo. Tras una intensa persecución por el pueblo, Emmett acaba con los forajidos restantes, incluyendo Ethan. El último en pie es Cove, a quien Paden le plantea un duelo clásico. Quien ríe último, ríe mejor. Y es así como este cuarteto de héroes improbables salvan el pueblo de Silverado y restablecen la paz. Una vez celebran su victoria, Johnson y su hermana se disponen a reconstruir la granja de su familia. Por su parte, Emmett y Jake parten a California en busca de más aventuras, mientras que Paden se queda en Silverado como su nuevo sheriff. Y así termina este peliculón. Suscríbete, activa las notificaciones y gracias por ver.